¿Qué tal, queridos hermanos de Red Católica? Alexis Rivero. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se está haciendo debate, que era obvio que iba a suceder. Después del aborto venía la eutanasia, la ley de eutanasia. A ver, la vida es un don sagrado, queridos hermanos. Entonces, hoy abordaremos el tema de la gran importancia y la gravedad moral de la eutanasia. La vida es un don sagrado, queridos hermanos en la fe. Hoy abordaremos un tema de gran importancia y gravedad moral, que es la eutanasia. En el mundo actual, donde el sufrimiento se evita a toda costa y las eficiencias es idolatrada, hay quienes promueven la eutanasia como un acto de compasión. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿es realmente compasión o es una manifestación de la cultura del descarte que tanto denuncia la Iglesia? A lo largo de esta charla reflexionaremos sobre la eutanasia desde la Sagrada Escritura, el magisterio de la Santa Iglesia Católica y la tradición, además de analizar sus efectos psicológicos y espirituales. A ver, la enseñanza de la Biblia sobre la vida y de la muerte. Dios es el dueño de la vida y solo Él tiene el poder sobre la muerte. La eutanasia se opone al quinto mandamiento que dice no matarás, Éxodo 20:13. La Sagrada Escritura nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito redentor cuando es ofrecido a Dios. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, y en mi carne completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Jesús mismo nos enseñó a cargar con nuestra cruz. Si alguno quiere venir pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. La eutanasia rechaza esta enseñanza al buscar eliminar el sufrimiento en lugar de darle un sentido trascendente. La Iglesia ha sido clara en su condena a la eutanasia. Ayer estuvo hablando el cardenal Sturlan, lo vimos en el informativo, oponiéndose. El Catecismo de la Iglesia Católica, allí se declara, cualquiera que sea su forma o sus motivos, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de las personas discapacitadas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Catecismo de la Iglesia Católica 2277. El Papa San Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae, nos advierte: la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. El Papa Francisco ha denunciado la cultura del descarte, en la que los ancianos, enfermos y discapacitados son vistos como una carga para la sociedad. Esto es una señal de deshumanización. Desde los primeros siglos, los cristianos, los padres de la Iglesia, condenaron el suicidio y la eutanasia. San Agustín afirmó: aquel que se mata a sí mismo es tan homicida como quien mata a otro. Eso se lo ve en De Civitae Dei 1:20. Santo Tomás de Aquino refuerza esta enseñanza diciendo: el hombre no es dueño de su propia vida, sino solo Dios, que nos la ha dado en Summa Theologica. Nuestra vida es un regalo de Dios y solo Él tiene la potestad de llamarnos a su presencia en el momento adecuado. Nadie más, ni siquiera nosotros, podemos decidir cuándo irnos, cuándo terminar con nuestras vidas. Consecuencias psicológicas y sociales por la eutanasia. Bueno, primero, efectos psicológicos en el enfermo. La eutanasia puede llevar a que las personas enfermas sientan que son una carga para su familia. Entonces, ¿qué hace? Eso generaliza desesperanza y elimina la oportunidad de encontrar sentido al sufrimiento.
en lugar de recibir apoyos y cuidados paliativos, el paciente es empujado a la muerte. Por otro lado, efectos en la familia y la sociedad. La eutanasia cambia la relación familiar, volviendo la vida humana un tema de costo en lugar de amor. En vez de un tema de amor, bueno, el ser humano pasa a ser un costo. A ver, si me cuesta poco, vive, y si me cuesta mucho, muere. Un desastre. Con el tiempo, la sociedad podría normalizar el asesinato de personas inutilizadas, personas inútiles, enfermos terminales. Entonces se corre el riesgo de que los ancianos, discapacitados o enfermos sean presionados para elegir la eutanasia en lugar de recibir atención médica. Y allí surge el peligro del abuso de la eutanasia. En países donde la eutanasia ya es legal, se ha demostrado que muchas veces las personas no dan el consentimiento real, sino que son inducidas por médicos o familiares. En lugares como Holanda y como Bélgica, ya se ha aplicado la eutanasia a personas con enfermedades mentales, depresiones y hasta en niños. Este camino lleva a una sociedad donde la vida ya no es segura, sino que se convierte en algo descartable, ¿verdad? Según criterios humanos, sabiendo que hasta dónde puede llegar la maldad humana, ¿verdad? Llega el gobierno de turno, bueno, fulanito, menganito no me sirve, eutanasia. Puede llegar a cualquier desastre, nadie va, después de que está la Constitución, chau, nadie lo va a poder evitar. Entonces viene la tentación de huir del sufrimiento y del propósito de Dios. Jesús en Getsemaní pidió que pasara de él el cáliz del sufrimiento, pero aceptó la voluntad del Padre, Mateo 26:39. Muchos hoy buscan huir del dolor sin considerar el propósito de Dios para sus vidas. En la Biblia vemos que Dios usa el sufrimiento para, primero, purificarnos. El oro se prueba en el fuego, Sabiduría 3:6. Segundo, unirnos a Cristo. Participamos de los sufrimientos de Cristo, 1 de Pedro 4:13. Tercero, mostrar su gloria. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, 2 de Corintios 12:9. Cuando eliminamos el sufrimiento por la eutanasia, negamos estas realidades espirituales y nos privamos de la gracia de Dios, queridos hermanos. Entonces, ¿qué hacer ante este desafío que se va a plantear dentro de este gobierno que tocó gobernar al Uruguay y los otros que lo promueven, como el Partido Colorado y los blancos? Bueno, primero, promover cuidados paliativos. En lugar de la eutanasia debemos apoyar a quienes sufren con amor, con presencia, con atención, atención psicológica y atención médica. Segundo, acompañar a los enfermos. No debemos abandonarlos ni hacerlos sentir que son una carga, sino demostrarles su dignidad, porque los enfermos son personas dignas. Tercero, defender la vida en la sociedad. Alzar la voz contra estas leyes que promueven la eutanasia y la cultura de muerte, e ir contra estos gobernantes que promueven la eutanasia. Cuarto, educar en la fe y en el valor del sufrimiento redentor. Enseñar que nuestra vida le pertenece a Dios y que el dolor puede ser ofrecido con sentido. La eutanasia es asesinato y una traición a la fe. Sépanlo. Sépalo este presidente que fue catequista, me parece, el presidente que tocó ahora. Hermano, la eutanasia no es un acto de misericordia, sino un rechazo a Dios y su plan para cada persona. La Iglesia nos llama a defender la vida, especialmente a los más vulnerables. Recordemos la palabra de San Pablo: ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Romanos 14:7-8. Luchemos por una cultura de vida, donde cada persona, sin importar su estado, sea valorada y amada hasta el final de su camino terrenal. Que la Virgen María, Madre de la Vida, nos ayude a defender siempre la dignidad de cada ser humano. Yo trabajé con enfermos, queridos hermanos, y habían viejitos que al ver a sus hijos
hijos que venían con amor a verlos, salían de trabajar, iban a verlos, y papá, y vinimos, y tenés que comer, tenés que tomar la medicación, y muy preocupada la familia, con la esposa iba todas las mañanas, y al final cuando todos se iban, que me quedaba yo con él me decía, la verdad me dan ganas de ir corriendo y tirarme por la ventana y terminar con este sufrimiento, para que mi familia no se preocupe más. ¿Mm? ¿Pero qué es? ¿Que quieren suicidarse? No, en el fondo ellos lo que quieren es que no sufran por él, que no quiere sentirse una carga para los demás. Pero sin embargo para los demás no tiene que ser una carga, tiene que ser hacerlo con amor, cuidarlo con amor. Yo cuidé a mi abuelo hasta los últimos días con amor. No como que él fue 8 años cuidé a mi abuelo con amor, no como que fuera una carga para mí. Y había que darle los medicamentos de noche y cuidar que el oxígeno estuviera y ayudarlo a ir al baño y caminaba paso a pasito, pero se hace con amor y paciencia, porque eso es el amor de una familia, eso es el amor por un enfermo. No tenemos que dejar que estos gobernantes desenamorados nos quieran decir a nosotros cómo tenemos que ser con los enfermos, con nuestros enfermos. Y es un peligro, porque también vi familias, a mí me tocó cuidar a un anciano que se había caído, fue a la feria, se había caído, se quebró la rodilla por la caída, estaba cuerdo, ¿m? Solo se había quebrado la rodilla por la caída. Llegó el hijo a la tarde diciendo que ya había internado a su madre en un geriátrico para ancianos, en un lugar donde cuidan ancianos, y que a él también ya lo iban a llevar para el mismo lugar, y que iban a vender la casa así, porque ellos no podían estar solos, porque mirá lo que te pasó, nosotros no te podemos cuidar y ya no podés estar solo. Así nomás, fríamente. El hijo se fue después de decirle eso, no sabe cómo lloró amargamente ese hombre conmigo, diciéndome, no puedo creer lo que hizo mi hijo. Yo estoy sano, estoy bien, solamente me caí. Pero claro, los hijos decían, ¿cómo? Ya son viejitos, no pueden estar solos. Entonces, los dejamos ahí a los dos juntitos, pueden estar los dos juntos, pueden estar todo el día juntos, le decía el hijo. Un desamor terrible. Imagínense con la eutanasia. En España pueden ver un caso. La nieta de la señora mayor se consiguió un novio y como no tenían una cama 2 plazas, mandaron a utilizar la eutanasia con la abuelita y la mataron para que ellos tuvieran la cama de 2 plazas. Hasta ese grado puede llegar la eutanasia. Hay viejitos en Holanda, pueden ir a investigar, hay viejitos en Holanda que tienen terror a ir a un médico, porque ya ha pasado casos que los han matado con la eutanasia, con la excusa de la eutanasia, sin el consentimiento de ellos. Estorban al gobierno, en una sociedad donde nosotros nos están diciendo que no nos vamos a poder jubilar temprano. Imagínense los que están cobrando jubilación, ya son un estorbo. Imagínense los enfermos inutilizados, que no les sirven a los gobiernos, que no pueden trabajar, que solo cobran pensión, molestan. Eutanasia. Es fácil hacer sentir a una persona que está enferma, hacerla sentir una molestia, inculcarle con palabras filosóficas, médicas, inculcarle suicidate, toma, eutanasia, la muerte dulce, la muerte digna. Hasta eso vamos a llegar. Y se va a poner la eutanasia. ¿Por qué lo van a poner? Porque no interesa la opinión suya ni la mía, ni del cardenal Sturlan, como salió. No les interesa, como no les interesó el aborto. Pasaron por encima de todo el Uruguay y pusieron la ley del aborto que viola la Constitución. Viola el primer derecho de donde surgen los demás derechos, que es el derecho a la vida. Sin el derecho a la vida, los demás derechos son vanos. Y el aborto violenta el derecho a la vida del primer momento de la concepción. Y la pusieron en la Constitución. Le preguntaron a usted, ¿usted votó? No, no les interesa su opinión. La eutanasia también. Lo único que va a haber en los debates va a ser gente que está a favor de la eutanasia y van a invitar a uno que esté en contra, pero todos se van a encargar, todos los periodistas, lo que hacen las preguntas, todos se van a encargar de ridiculizar a ese que está en contra de la eutanasia y así eso es lo único que usted va a ver por la pantalla. Por eso nosotros debemos decirle a todo el mundo que debemos luchar contra estos gobernantes. Y no se piense que esto solo viene de la mano del Frente Amplio, porque el Frente Amplio es el que viene a hacer del bueno y del malo. El Frente Amplio viene y pone todas esas leyes, pero estas leyes son empujadas por Colorados, Blancos, Frente Amplista, por todo el clan del gobierno, porque es una agenda mundial que se llama la cultura de la muerte. Los antimandamientos de Dios, la cultura de la muerte, de la
la burlesca parodia de Satanás, que hace su trinidad satánica. El diablo, el hijo del diablo y el Estado totalitarista, que van repartiendo esta cultura de la muerte por el mundo. Y nosotros debemos abrir los ojos, denunciar en las redes sociales, en los medios, y que no nos tomen como tontos. La eutanasia no es muerte dulce, muerte digna, como la llaman ellos. La eutanasia es asesinato de viejos o de enfermos inutilizados que molestan. Chao, no hay otra palabra, es un asesinato. Y se van a poner los políticos, sí, porque yo cuando me toque sufrir, yo no quiero ser una carga para mis hijos. ¿Y quién me va a decir lo que yo puedo hacer conmigo? Porque lo van a escuchar. Dentro de poquito ya lo van a empezar a escuchar en la tele, con su filosofía barata. ¿Usted hizo algo para venir a la vida? No, entonces usted no puede hacer algo para ir a la muerte. Debe esperar de Dios. ¿Sí? Nadie tiene derecho a quitarle la vida. Y los médicos, si permiten eso y no salen los médicos a ir en contra de la eutanasia, los médicos están violando su juramento, porque los médicos están hechos para ayudar al ser humano, para cuidarlos y protegerlos y tratar de que mantengan su vida hasta que pueda, hasta que Dios los llame. No asesinarlos. No sean traidores los médicos, que son sicarios. Como dijo el Papa Francisco, los médicos que abortan son sicarios pagos, son sicarios. Y los que también permitan la eutanasia, esta falsa eutanasia, también son sicarios. Sicarios de caprichos de familiares, sicarios de caprichos de gobernantes y sicarios de personas depresivas que quieren terminar con su dolor, sabiendo que hay manera de quitar su dolor. Como por ejemplo, llegar a Dios, encontrar la fe y hacer su dolor, ponerlo en la cruz de Cristo para la redención del mundo, hacer que su dolor tenga un valor. Se puede. Esa persona que se quiere suicidar, se le puede. Usted está sufriendo, sí, bueno, ponga su sufrimiento con la cruz de Cristo para la redención del mundo y darle un aliento de vida, una esperanza. Darle paliativos, apoyo psicológico y apoyo espiritual. Pero eso no sirve. Eso no sirve. Eso no sirve. Entonces, eutanasia. Ah, sí, está pasando mal, bueno, tome, ¡ping! Lo matamos, chao. No, señores. Hay que luchar contra esta cultura de la muerte. No a la eutanasia. ¿Sí? Por más de que la pongan en ley los gobernantes, que la van a poner porque no le interesa lo que a usted le pase, lo que yo piense, no le interesa nada. Ellos van, pasan por encima, porque vivimos en democracia. La democracia es lo que ellos digan. Se pasa por encima tuyo y la van a poner a la eutanasia. Pero igual, que en nuestros corazones esté que el enfermo terminal que salga de nosotros, que sea nuestra familia, nuestro conocido, nuestro pariente, vecino, hermanos, tenga que ser cuidado y amado hasta que Dios lo llame. No terminar con la vida antes porque sea una carga o porque sea un peso o porque cueste mucho dinero. Que esté en nuestros corazones. Después lo que escriban con las leyes los gobernantes en las constituciones, problema de ellos. Nosotros sabemos lo que está escrito acá en nuestro corazón y en nuestra mente, que es la ley de Dios, y esa es la que vale. Así que no a la eutanasia, métanselo acá, en el corazón. No a la eutanasia. Sí a los cuidados paliativos, psicológicos y espirituales de la persona enferma, que sigue siendo una persona digna de tener ese cuidado. Nos vemos en la próxima en Recatólica.Alexis Rivero. Suscríbanse.